Universidad Fermín Toro presenta Sean bienvenidos a su programa Aula Abierta, una producción de la Universidad Fermín Toro. Quien les acompaña en esta oportunidad, mi nombre es Manuel Gómez. Hoy estaremos conversando sobre un tema sumamente importante, no solamente para la sociedad, sino también para nuestro país, así que preste atención. Hoy nos acompaña el licenciado psicólogo José Colmenares, quien estará conversando con nosotros sobre este tema. Y hablando sobre los valores, se forman en los individuos dependiendo de su cultura, para comenzar, ¿no? Bueno, antes que todo, primero gracias Manuel y a la televisora UFT por estar acá. Bien, los valores es un tema muy interesante porque está en la palestra, ¿no? Y de hecho nunca termina. Pero los valores tienen que ver con algo de creencia, ¿sí? La creencia que te ayuda a manejarte en sociedad. Y siempre basada, por supuesto, en los principios y los valores éticos para poder convivir con los demás. De tal manera que el valor es inherente, primero a la persona, y luego a la sociedad. Ok, hablando de la sociedad, muy importante. Y me dices de las creencias, entonces podemos entrar en el tema de la espiritualidad. ¿Interviene o tiene algo que ver la espiritualidad de cada individuo en su formación en cuanto a los valores? Es una pregunta muy interesante porque realmente están vinculados. De hecho, la espiritualidad en algunas culturas y en la cultura occidental es considerada un valor, porque sabemos que al definir lo que es espiritualidad, estamos hablando de trascendencia, pero estamos también hablando de algo intangible, algo inmaterial. Entonces, ya de por sí, ahí el ser humano, subjetivamente y conscientemente acepta algo que, aunque no esté demostrado científicamente, que no se sepa dónde esté, ya es una creencia que es dogmática, que tienes que seguir para convivir con los demás de una manera adecuada y armónica. Ok, usted comentaba que en la cultura occidental, ¿cómo es en las demás culturas o cómo se ha venido, digamos, llevando a cabo o presentando los valores en las demás en el pasado y por qué consideramos que en la actualidad se han desplazado esos valores? Sí, en lo que es la cultura oriental, la fusión de lo material con lo inmaterial ha sido más en el tiempo, ha perdurado y no ha sido tan conflictiva, tan confrontativa. En la cultura occidental, consumismo, materialismo, capitalismo, etcétera, hay una especie de pelea odiosa entre esos dos conceptos. Realmente no lo es. Nosotros, de hecho, en la psicología ya se habla de psicología transpersonal, porque ya no define al individuo como biopsicosocial, sino que lo define como biopsicosocial y espiritual, porque hay una esencia que hablan los filósofos, por ejemplo Sartre y Descartes, de que el ser humano no es solamente el vehículo que vemos acá, sino que es algo más, algo que trasciende. Por supuesto, dependiendo de la concepción cultural de cada quien y filosófica, incluso educativa, dirá que el alma no existe, o el espíritu, que nosotros somos solamente este vehículo. Pero realmente creer que un ser humano puede trascender en su conciencia es lo que nosotros, en mi caso particular, siendo psicólogo, creo en que no solamente somos carne y hueso, ni siquiera mente, también algo más allá. Yo le llamo espíritu, otros le llaman espiritualidad, otros le llaman, los filósofos griegos le decían alma, psique, pero realmente es algo que está con nosotros. Y tiene mucho que ver con el valor porque es una creencia, ¿verdad? Pero ahora, si esta creencia no existe, ¿puedo ser una persona que funcione en sociedad? Claro que sí, porque los valores que estamos hablando al principio, Manuel, honestidad, derecho de respeto, solidaridad, derecho a la vida, esos valores ya son necesarios para convivir de manera asertiva y adecuada. De tal manera que la pregunta es que si se han tergiversado o no, y si es por cuestiones de cultura occidental u oriental, no es la respuesta. La respuesta es cómo yo, ser humano, asumo mi creencia y cómo la practico con los demás. Ahora bien, nuestra región, la región en la cual nos encontramos y nuestro país es que es muy importante. ¿Cómo somos espiritualmente o si tenemos esta espiritualidad, digamos que representada en nuestros valores? Sí, básicamente la espiritualidad fue absorbida por las religiones. Las instituciones religiosas pues usaron o adaptaron la espiritualidad para el acompañamiento a la masa, incluso para la dirección del comportamiento social. Eso es un hecho.
Pero en lo que refiere a Venezuela, particularmente se dice que es espiritual, usted o yo, o los que estamos acá, debemos pertenecer a una corriente religiosa. Todavía, socialmente, se observa ese fenómeno, pero yo aquí responsablemente puedo afirmar que no es solamente pertenecer a un grupo religioso lo que expresa mi espiritualidad. Como te dije, Manuel, es a la creencia de lo que yo soy y hacia dónde yo voy. Y que, por cierto, si yo voy acompañado, porque somos seres gregarios. Entonces la espiritualidad es colectiva. Fíjate, la creencia en Dios. O sea, el Dios de mi entendimiento, el entendimiento de los que estamos acá, eso se respeta. Pero básicamente, el Dios es bueno, o el Dios representa una nobleza, una bondad, y ahí es que yo elijo seguir ese camino. Si alguien tiene un Dios en su entendimiento donde no se observa eso, sino que es castigador, y que manda, y que tú sabes, que te dice, bueno, ve por acá, que es autoritario, lo sigue y es válido, ¿de acuerdo? Porque esa persona eligió eso. Al final, y hablando de la espiritualidad y la religión y el libre albedrío, siempre el ser humano va a decidir. Incluso no eligiendo, elige. Y ese es el gran poder que tenemos nosotros como seres humanos. Como seres humanos. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué tan importante también es la familia o nuestra casa en el principio de esos valores? Bueno, la primera escuela de socialización es nuestra casa, nuestra familia. Y si esos valores se transmitieron de generación en generación, seguramente a mí me lo van a aportar o al que está nuevo en la familia. Ahora, ¿cuáles son? Cada familia tiene identificadas ciertos valores. Y los valores son específicos de cada cultura. Por ejemplo, en mi casa la honestidad prima o priva sobre valor sobre los demás. Pero quizás en tu casa puede ser respeto. O otra casa puede ser solidaridad. Lo importante es que ese código pase de generación en generación. Por lo tanto, la pregunta tuya es muy pertinente porque si yo recibo eso en casa, mi sociedad, y se va a implantar o se va a proyectar en la sociedad y va a crecer, va a ser una sociedad más sana en cuanto a la convivencia, respeto, solidaridad, honestidad, etc. La familia, muy importante. Vamos a establecer nuestra primera pausa en su programa Aula Abierta. Por el regreso seguimos conversando sobre los valores, un tema tan importante con el psicólogo José Colmenares. Ya regresamos. Continuamos con más de su programa Aula Abierta y seguimos conversando sobre los valores, un tema tan importante en nuestra sociedad. En el corte anterior conversábamos que la familia juega un rol muy importante para la construcción de estos y para que se mantenga en la sociedad. Ahora bien, ¿cuáles son esas recomendaciones a la familia venezolana en estos tiempos difíciles socialmente para que estos valores no solamente se mantengan, sino para que también se sigan implementando en caso de que unos dicen que se ha perdido, otros que los hemos guardado por allí? Sí, primero analicemos el contexto. Hace unas décadas atrás, 2 o 3 décadas atrás, mamá y papá podían estar en casa, incluso los dos a veces. Regularmente, como esta sociedad es matriarcal, mamá siempre estaba en la casa, ¿de acuerdo? Esta persona se encargaba de transmitir lo que ella había recibido, aparte con el sello del afecto, que es lo que sella la información, la conciencia, lo cognitivo se sella con lo afectivo. Entonces la madre o la mamá o la abuela estaban en la casa y nos transmitían aquellos valores. A veces nos alaban la oreja, nos decían que esto se hace o no se hace. Si yo traía un borrador de mi casa, un lápiz, o sea, se formaba aquel lío, ¿no? Pero de toda esa información, después de 30, 40 años para acá, ha mermado en la transmisión. ¿Por qué? Mamá no está en casa, papá no está en casa. La abuela a veces está o no está. Y tenemos un tío, una tía o una prima y nos ayuda. Pero se ha mermado la constante transmisión de la información. Tú hablas de antivalores. Yo creo que es una reinterpretación inadecuada del valor existente. El respeto, si yo dejo este celular acá, debería aparecer acá si yo no esté. Alguien debe decir que esté comprometido con el mismo valor, me dice, ¿sabes qué? Dejaste el celular. La tergiversación de ese concepto hace que se apropien del celular. Es la interpretación y elección individual de entender el valor. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál sería la primera recomendación? Papá y mamá no están. Papá y mamá sí están. Pero están los profesores, están los amigos. Y la persona debe entonces evaluar cuáles son los valores que él tiene como familia primero y segundo como sociedad.
y después de decidir cuáles son esos valores, quién los comparte. Por ejemplo, yo puedo tener amigos que quizás no consideren el respeto primario y sí la honestidad. Yo debo evaluar si eso está en confrontación con mis valores. Por ejemplo, los valores de la Universidad Fermín-Toro: solidaridad, honestidad, respeto, responsabilidad. Estarían en contraposición con valores de mi casa, que por ejemplo sería el amor, el afecto, la amistad. No están, ¿verdad? No están. Simplemente son complementarios. Pero yo debo digerir esa información. ¿Quién hace eso? Nuestros adultos que cuidan a nuestros niños. Nuestros educadores de la universidad, del liceo, que están con nuestros hijos. Esos son los que tienen que cultivar. No solamente es ahorita una responsabilidad de la familia, sino de la sociedad, del Estado, de información del Estado hacia abajo también, de personas de influencia pública. Todos debemos participar en la reinterpretación, en la adecuación interpretativa del concepto del valor. Porque una persona que quizás no lo esté violando es porque quizás no está interpretándolo bien o lo está adaptando a sus intereses. Y sabes que los valores son valores exactos, universales. No hay manera de tergiversar. Deben tomarse como son. Deben tomarse como son. Sí. Primero, en el hogar, los valores. Aproximadamente a los 5 o 6 años ya los niños comienzan a ir en una institución educativa. Qué tan importante es que acá en estas, no solamente como en una universidad, sino que es el principio, en una escuela básica, donde los niños comienzan, se implementen valores. Sí. Bueno, ya, Manuel, con todo respeto, ya no es a los 6 años. Ya creo que el niño entra a un sistema de socialización a temprana edad, 2 años, 3 años, en la guardería, incluso maternal. Ya en la primer contacto, socialización es el orden, ¿sí? La disciplina, y ahí empieza el proceso de nutrir a este joven o esta persona en sus primeros años. Nosotros debemos empezar, los que tratamos de orientar, tú hablaste de la familia como primer agente socializador o en los primeros momentos de educación, es en no obviar el concepto, no tergiversar el concepto. El concepto debe mantenerse. El respeto es esto, el orden es esto, la responsabilidad es esto. No podemos darle cabida a confusiones en eso. Y, por supuesto, las primeras edades con el ejemplo. Yo puedo estar sentado aquí y te digo, bueno, ¿sabes qué, Manuel? Yo respeto a los demás y me ves en las escaleras hablándole fuerte o gritando a otra persona. Entonces tú vas a decir, wow, lo que dice no es coherente con lo que hace. Entonces, en la casa, en la escuela, en la universidad, en la sociedad, yo debo ser coherente de lo que digo con lo que hago. Si no, el valor se va a simplemente volver a tergiversar y volvemos alrededor de los antivalores que tú nombraste anteriormente. Reconstruir la sociedad a través de los valores. ¿Se puede lograr este cambio? Es necesario, obligatorio, indispensable. Cada institución, cada persona, los que estamos acá, cada persona que tiene la posibilidad de influenciar a otros debe hablar de valores. Los valores como principios de conducta necesarios para subsistir como sociedad, ir a una sociedad más justa. Porque tú me puedes decir, bueno, nosotros acá en esta universidad y en nuestra casa estamos haciendo todo para implantar e inculcar valores, pero de arriba abajo, del estado país que tenemos, no se observa. Al contrario, ahí es que tenemos que ser más incisivos. No me puedo dejar llevar por la marea. ¿Sí? Yo debo ser un factor multiplicador del concepto verdadero de valor con mi verbo y con mi acción. Independientemente que estratos superiores de contexto país nos digan que no es así. No, sí es así. Y una cosa, y si me permites, Manuel, aquí que yo me emociono mucho con este tema, eliminemos ya de nuestra vida lo que es la viveza criolla. Por favor, viveza criolla no es valor. No es valor ni siquiera venezolano. Empecemos a cambiar eso. No es parte de nuestros valores. El venezolano tiene mucho que dar en cuanto al tema de espiritualidad y valores, por supuesto. Hacemos nuestra segunda pausa y ya regresamos. Seguimos conversando en este tema tan importante. Estamos de vuelta con su programa Aula Abierta y conversando sobre el tema de los valores, algo muy importante y sobre todo en nuestro país en estos momentos. Quería preguntarle, ¿hay algún factor que impida o digamos que limite a que en nuestro país, en esta situación socialmente en la cual nos encontramos, no podamos, digamos, inculcar más valores o dar proyección a estos? Bueno, inculcar valores más
sería parte ideal. O sea, lo que es la transformación integral del ser humano, la integralidad, que es simplemente anexar mayor cantidad de valores posible, es un reto para todos los días. Ahora, ¿por qué no empezar por los que conocemos? ¿Por qué no empezar por nuestros valores clásicos? Y los valores que están inherentes al derecho humano, el derecho a la vida, el derecho a la comida, no nada más el respeto, la responsabilidad, sino el amor, el afecto, la cooperación, la solidaridad. En este país, Venezuela, que tanto amamos, que está todo como que revuelto y está todo, hay distintos niveles de comportamiento gracias al contexto del país. ¿Por qué no rescatar los más primarios, que son los de mi casa? ¿Cuáles son los de tu casa, Manuel? ¿Cuáles son los míos? ¿Y por qué no en mi área de acción yo entonces a ellos? Y no de lo tedioso del concepto. Tú sabes que el respeto es esto. No, sino que cómo yo soy, cómo me ven a mí mis sobrinos, cómo te ven a ti tus hermanos, tu familia. Y tú demuestras con tu ejemplo y tu acción que sí tienes ciertos valores y principios que son los que rigen tu vida. O sea, es necesario inculcar en base al ejemplo. No tanto al verbo y al concepto, sino cómo yo me desenvuelvo socialmente o cómo yo en lo más íntimo de mi familia soy. Este país, sobre todo tú, que son personas muy jóvenes, que tienen un reto muy grande, es vital que haya trascendencia del valor a través del ejemplo, la conducta. La conducta humana tiene un elemento cognitivo, uno afectivo y uno conativo o conductual. Nos está llamando la realidad a ser conductualmente muy activos. Hacer cambios. Ahora bien, desde el punto de vista psicológico y retomando lo primero que era lo espiritual, debemos aferrarnos a lo espiritual para lograr ese cambio, finalmente logrando los valores en nuestro país. Esa pregunta es excelente porque cuando hay ese conflicto gigante entre lo que pensamos y lo que sentimos, entonces viene el referee de la espiritualidad para decirte, ¿sabes qué? Intégrate y da un paso hacia la armonía. La parte espiritual es lo que cree el ser humano. Desde tiempos inmemoriales, el hombre miraba al cielo y decía, ¿a dónde voy yo? ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? Y eso daba una especie de, como usted, el término que usted utilizó, de aferrarse a lo bueno y a lo positivo y a lo que camina, a lo que va andando. O sea, la fe, la espiritualidad nos permite aferrarnos y avanzar. Es como cuando no tenemos nada que nos toma, como el boxeador que se toma las cuerdas cuando ya está cayendo y se agarra de ahí todavía para seguir luchando. Así es la fe. Y eso es una elección de cada persona. No estamos hablando de religión, ni que cada quien tenga un Dios particular. Cada quien tendrá su Dios de su entendimiento. Pero yo voy a tomar esa fe para poder activar mis mecanismos cognitivos y para poder regular mis mecanismos emocionales, porque somos intensamente emocionales, como estoy aquí vibrando. Nos gustan las y emociones. estoy aquí como que, bueno, contentísimo con estar acá hablando de esto, pero debo ser muy consciente en mi comportamiento. Porque mi comportamiento puede influenciar a los demás. Y yo debo tener cuidado de que mi comportamiento más bien modifique o regule el comportamiento hacia lo bueno, hacia la bondad, hacia lo colectivo, hacia lo que nos importa a nosotros como sociedad. Tú eres un joven y tú vas a tener muchos niveles de acción y tú vas a poder influenciar desde allí, desde la bondad, la nobleza si quieres, a muchas personas, pero también de responsabilidad conductual. Usted lo acaba de decir, las acciones pertinentes y adecuadas para una sociedad más sana. Ok, las acciones como persona, como individuos de cada uno, lo acaba de decir. ¿Cómo ser entonces un agente de cambio? Lo podemos ser como personas de nuestros distintos espacios, del trabajo, de la universidad o donde nos encontremos. Volvemos a la espiritualidad, libre albedrío, posibilidad de elegir. ¿Yo elijo qué? ¿Elijo construir? ¿Elijo edificar? ¿O elijo simplemente mis intereses personales? Yo vivo lo mío y lo demás no me interesa. El momento nos lleva a un reto de colectividad, de cooperación, de integración. Sociedad. Quizás lo que está pasando ahora es porque éramos una sociedad muy egoísta, cada quien pendiente de sus propios intereses, y ahora nos está demandando la crisis conectarnos de verdad con los demás. Es decir, la persona que necesita una harina de pan, que necesita comer, que necesita una medicina, se está viendo todo un movimiento que antes, yo te lo digo, yo tengo 50 años y no se veía. Entonces, compartir eso para cambiar es lo que nos está llamando la sociedad. La situación nos ha llevado a ayudarnos a otros. A integrarnos y conectarnos.
Entonces ve una crisis como una oportunidad, o todo es malo en una crisis. No, no parece, ¿verdad? Nos está llevando a que usted y yo, nosotros acá, nos conectemos en solidaridad con el otro, que antes no existía, porque había abundancia o porque había otras condiciones. ¿Qué te parece que esto ha ayudado a que nos acerquemos? Independientemente de todas las situaciones negativas que están sucediendo. Lo que se puede rescatar aquí que es, y lo que tú estás diciendo, ¿cómo transformamos esta sociedad? Nos estamos conectando. Pero ahora conectémonos de la responsabilidad, conectémonos de lo que nosotros sabemos que es bueno, bondadoso y noble, que es altruista y edificante. No puedo, yo, José Colmenares, no va a elegir hacia el lado que no sea edificante y que no sea bueno para todos. Así como decía el Dalai Lama, disculpe que te diga, Manuel, el Dalai Lama dice que indefectiblemente debemos apuntar hacia la nobleza, hacia la bondad y hacia lo edificante, que son elementos de la espiritualidad. Nobleza, bondad, espiritualidad, reconstruir. Ese es el gran mensaje desde UFT Televisión para todos los venezolanos y por supuesto para todos los estudiantes y personal que labora en nuestra institución. Desde acá, desde Aula Abierta, nosotros despedimos esta transmisión. Recuerda escribirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @UFTTV, en Facebook UFT Televisión y nuestro correo electrónico para cualquier comentario, opinión o sugerencia de su parte, televisora.uft@gmail.com. Yo soy Manuel Gómez y será hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos.